Muy buenos días, niños, niñas, padres de familia del cuarto grado B de primaria. Les saluda el profesor Pedro. Hoy en nuestra plataforma de Aprendo en Casa estamos desarrollando el día 2 de esta semana 19 y el área a desarrollar es comunicación. El título de estas 2 semanas es nuestro espacio personal. Y el tema de hoy es leemos textos para comprender por qué es importante el espacio personal. Los recursos para esta actividad es computadora personal, laptop, tablet con conexión a internet, puede ser un celular también, ¿no? Portafolio con los trabajos realizados, cuaderno u hoja de reuso, lápiz o lapiceros. Vamos con el desarrollo de la actividad. Qué importante es conocer nuestro espacio personal. En la actividad anterior, analizaste casos que te han permitido seguir conociendo sobre la importancia del respeto a tu espacio personal y el respeto al espacio de las demás personas. Hoy continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Para ello, leeremos 2 textos de opinión que nos permitan reflexionar sobre la importancia del respeto hacia nuestro espacio personal y al de los demás. Nuestra meta, logro o propósito para el día de hoy es leer textos de opinión para saber de qué tratan, asumir una postura y reflexionar sobre sus contenidos. Obviamente que estos contenidos de estos textos que vamos a leer a continuación están redactados por algunos autores. A continuación vemos la silueta de un niño, ¿no? Como mostrándonos un aviso y dice, leo lo que dice Rodrigo. Mi tía Esperanza, como parte de sus prácticas profesionales en la carrera de trabajo social, está haciendo una investigación sobre el cumplimiento de los derechos, la cual está relacionada con el conocimiento y respeto del espacio personal. Ella compartió conmigo 2 textos de opinión que le llamaron mucho la atención. Te invito a leerlos. Continuamos. En ese punto dice, en la siguiente página lee los títulos de cada uno de los textos, observa cómo están organizados y luego responde estas preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Cuáles son las preguntas? Ustedes ven 3 círculos ahí. El primer círculo nos dice, ¿los has visto antes? ¿Dónde? ¿De qué crees que tratarán? Es el segundo círculo que nos está mostrando. Y el tercero dice, ¿para qué crees que leerás estos textos? Ya esas preguntas que ustedes ven ahí van a resolverlas después de que ustedes hayan podido leer ambos textos. A continuación empezamos con el primer texto, ¿no? El texto número 1 podemos ver el título que es El espacio personal como un derecho y podemos apreciar a 5 niños haciendo distintas actividades. Obviamente cada uno de ellos está respetando su espacio, ¿no? Nadie se interfiere, nadie de repente se involucra en el espacio que cada niño ha elegido. A continuación, leeremos el texto El espacio personal como un derecho. Todas y todos poseemos un espacio personal que nos permite interactuar con las demás personas de manera cómoda. Sin embargo, en otros momentos nos alejamos o pedimos que respeten nuestro espacio personal para disfrutar de las actividades que más nos gusta hacer. Por ejemplo, leer un libro, escuchar música, jugar o escribir un poema. El año pasado, a la hora de recreo, observé que algunas niñas y algunos niños no respetaban el espacio personal de sus pares durante los juegos y actividades libres. Incluso hasta se burlaban de ellos, lo que ocasionaba conflictos y sentimientos de tristeza e incomodidad. Para lograr que las niñas y los niños cuiden y respeten su espacio personal y el de los demás, es importante que los padres de familia
y en general los adultos de su entorno les comuniquen por qué es necesario asumir esa responsabilidad. De este modo, contribuirán a forjar buenas ciudadanas y buenos ciudadanos. Las niñas y los niños desde temprana edad deben de comprender que son personas con derechos y deberes. Por ello, considero necesario que conozcan la convivencia sobre los derechos del niño. Así reflexionarán acerca de la importancia de convivir en un ambiente de respeto y armonía con sus pares, disfrutando de las actividades que más les gusta, cuidando su espacio y respetando el espacio personal de los demás. Ese fue el texto número 1 y a continuación el texto número 2 y titula Mi experiencia con el espacio personal. Yo creo que es muy importante que los demás respeten nuestro espacio personal, aunque en mi caso mis hermanos no lo hacen, porque cambian de lugar mis objetos personales sin avisarme. Y cuando estoy leyendo ponen sus manos en mi cara para impedirme leer. Yo les digo que se alejen, pero no me hacen caso y se ríen. Además, cada semana que viene de visita mi prima Delia, que está en el mismo grado que yo, sin mi permiso, revisa mis trabajos para luego decir, yo lo hice mejor y me saqué un A. Eso me molesta mucho y cuando me quejo con mis padres, ellos contestan que es mi prima y que debo de aprender de ella porque es muy inteligente. Tengo la esperanza de que mis hermanos y mi prima se den cuenta de que deben respetar mi espacio personal. Así podré disfrutar de las actividades que más me gustan sin interrupciones. Continuamos. Para seguir aprendiendo, dice un cuadrito ahí, nos habla una señorita y dice, ambos textos son de opinión porque presentan puntos de vista sobre el espacio personal y además un conjunto de razones que justifican dichos puntos de vista acerca del tema abordado. Ese es un consejo para que ustedes sigan aprendiendo. Continuamos. Iniciamos la lectura. Lee el texto 1 y el texto 2 en silencio. Detente en las palabras que no entiendas y si es necesario, relee cada párrafo completo. Así comprenderás mejor la lectura. En la siguiente página dice, ¿no? En el segundo punto ya estamos ahí y nos indica, vuelve a leer los textos y anota las ideas que consideres importantes. Ese es el segundo punto. El tercer punto nos dice, verifica si tus predicciones estuvieron relacionadas con el contenido del texto. Revisas tus anotaciones iniciales y compáralas. El último punto nos dice, responde las siguientes preguntas. Ya, y según el primer texto, esas preguntas son, ¿por qué es necesario que las niñas y los niños conozcan la convivencia sobre los derechos del niño? Esa respuesta me la vas a encontrar en el primer texto. Continuamos. ¿En qué están de acuerdo Sandra y Juan? Esa es la segunda pregunta. Y debajo dice, lee esta parte del texto. Y esa parte, según lo que indica, dice, yo lo hice mejor y me saqué una A. La pregunta es, ¿qué emoción expresa Juan al exclamar esa frase? Señala la respuesta correcta. Y como ustedes pueden observar abajo hay unos cuadros de colores que dice cansancio, alegría, indignación. Uno de esos cuadros debe ser la respuesta correcta. Ustedes deben de marcarlo. Después nos dice, bien, seguimos avanzando. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Juan sobre el espacio personal?
explica tu respuesta. Eso me lo van a realizar con sus propias palabras. Y debajo otra pregunta que te dice, ¿te has encontrado en una situación parecida a la de Juan? Explica tu respuesta con tus propias palabras. Y en la penúltima hoja o en la hoja número 6 nos indica otra pregunta más. ¿Para qué Esperanza habrá compartido con Rodrigo ambos textos? ¿Para qué Esperanza habrá compartido con Rodrigo ambos textos? La otra pregunta es, reflexiona sobre el tema de los textos leídos y con tus propias palabras explica 3 razones de por qué es importante el respeto al espacio personal. A continuación hay un punto donde dice comparte la información leída con los integrantes de tu familia. Pregúntales cómo debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio personal de los demás. Luego reflexiona la importancia de proponer algunas acciones que contribuyan a respetar el espacio personal de cada integrante de la familia. Por ejemplo, no revisar las cosas de los demás sin consentimiento. Para concluir, hay un punto donde dice copia en tu cuaderno en una hoja de reuso el siguiente cuadro y complétalo. Ustedes deben de completar ese cuadro. Ya, esa es una autoevaluación que ustedes mismos se hacen y las preguntas que le dicen, ¿no? Ubiqué información en diversas partes del texto, si lo lograron, marcan ahí un check, una aspa, si la están intentando igual y si necesitan apoyo igual, marcan su respuesta, es necesario que llenen ese cuadrito. Como les digo, es necesario que llenen ese cuadrito de acuerdo a su avance, cómo han estado realizando su actividad del día de hoy, con las respuestas de cada línea o cada fila que tiene este cuadrito, ¿no? Eso sería todo con el tema de comunicación para el día de hoy. Ya, entonces terminamos nuestra actividad de comunicación y en Leemos Juntos lo único que faltaría por realizar es la exposición que hoy día lo voy a revisar completa con su leyenda o mito que han elegido. Bueno, esto sería todo por hoy. Hasta el día jueves.